Sí. Bueno, pues buenas noches. Casi ya, disculpen la tardanza, hemos cogido un atasco y nos ha sido imposible llegar antes. Lo sentimos de corazón, hicimos todo lo posible. Bueno, de transmitirles que hemos hecho llegar al jefe del Estado, como no podía ser de otra manera, el voto favorable de Galicia en Común a la investidura del señor Sánchez, sabiendo perfectamente que estamos ante un nuevo reto histórico y que por primera vez en nuestro país conformaremos el primer gobierno de coalición de nuestro país y, por tanto, digamos que se abre como una nueva esperanza para nuestras gentes y también conversamos con él respecto de lo que esta nueva coalición de gobierno puede conllevar para nuestro país. De manera singular, le explicamos lo que debemos de asumir como grandes retos que merece de transformación, retos que tienen que ver con la vida de la gente, retos que tienen que ver con vidas de jóvenes, de personas jóvenes mutiladas, retos que tienen que ver con políticas que ayuden a la gente a vivir mejor. Esta es una enorme tarea, una tarea, por supuesto, que eleva la mirada y que, sin lugar a dudas, requiere de muchísima audacia, de muchísimo compromiso y siendo conscientes también que vamos a estar ante una legislatura poliédrica con muchísimos actores, que en absoluto tiene que ser un problema, sino que la riqueza puede también coadyuvar a construir un país colectivamente y conjuntamente mejor. Hemos hecho llegar también la convicción de que hay compromisos o certezas que nos unen a todas y cada una de nosotras desde las diferencias políticas e insisto, seguramente que el panorama que tenemos hoy de personas jóvenes que no pueden conformar una familia, personas jóvenes que no tienen futuro o incluso personas mayores que tienen una estrecha calidad de vida, desde luego creemos que nos puede unir a todas. Por tanto, transmitimos la voluntad firme de Galicia en Común y, en tercer lugar, como siempre hacemos, hemos explicitado las demandas que desde Galicia tenemos y así hicimos llegar a la Casa Real, en concreto al jefe del Estado. Los planteamientos que hemos hecho en nombre de Galicia y para Galicia los va a explicitar el señor Antón Gómez Reino y he de decirles de antemano que fueron acogidos con mucho cariño por parte del jefe del Estado. Bueno, boas tardes, boas noites, buenas noches ya. Como dice Yolanda, le hemos trasladado pues digamos que el marco de problemáticas, de demandas, de desafíos fundamentales que tiene nuestro país, que tiene Galicia, en este contexto concreto, al respecto de la situación política, pero también al respecto, digamos, de las aspiraciones que creo que la ciudadanía gallega tiene sobre la conformación de ese nuevo gobierno que estamos convencidos, que esperamos que se va a conformar en las próximas semanas. Son muchas las demandas de Galicia, pero evidentemente por una cuestión de importancia y por una cuestión también de actualidad, pues hemos destacado unas cuantas. En primer lugar, estos días se ha sabido que precisamente vuelven a subir, digamos, una infraestructura fundamental como es la AP9, la infraestructura fundamental de comunicación en Galicia, pues volvemos a ver cómo continúa con la dinámica de seguir subiendo los peajes. En definitiva, la AP9 creo que es un problema que hemos traído, como saben ustedes, ya a sede parlamentaria en diferentes ocasiones y le hemos trasladado nuevamente al monarca y al respeto también de esa conformación del nuevo Ejecutivo, que la aspiración de Galicia en Común es que la AP9 tiene que ser gallega, pública y gratuita en los próximos tiempos. Además de eso, hemos compartido, y hablaba antes de una cuestión de actualidad, hemos compartido precisamente en estas semanas que se ha cumplido el aniversario del Prestige, pero que además hemos vuelto a tener un accidente en las costas gallegas que afortunadamente
por no tener, digamos, que carga, como en otros casos, pues se ha solventado de manera poco lesiva, pero evidentemente le hemos trasladado una demanda que, bueno, en Galicia es de sentido común y creo que puede entender cualquiera, y es que, bueno, evidentemente salvamento marítimo, qué mejor que gestionarlo precisamente desde el territorio que tiene, bueno, más kilómetros de costa y además un tráfico marítimo más denso como es Galicia. Además de eso, creo que, bueno, saben también que llevamos tiempo trasladando como Galicia en Común, bueno, el proceso, digamos que de desindustrialización que está sufriendo Galicia, con diferentes, digamos que procesos, digamos que y de conflictos laborales, pero particularmente porque además, de nuevo, tenemos a centenares de familias de la provincia de Lugo, de la Mariña lucense, ahora mismo en vilo. Le hemos trasladado la problemática de Alcoa, particularmente de Alcoa San Cibrao, en la Mariña lucense, donde además, como saben, este fin de semana, este sábado, va a haber una importantísima movilización a la que evidentemente acudiremos, pero le hemos trasladado esa problemática porque es evidente que para nosotros es fundamental, como Galicia en Común, lo es para la ciudadanía gallega, y aspiramos a ese Gobierno que afronte, bueno, digamos que ese desafío importante que tenemos con los sectores industriales en el conjunto del Estado, pero particularmente en Galicia. Y además de eso, pues hemos hablado evidentemente de todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, con la defensa de lo público, que, como saben, está en nuestro ADN. Estos días, estas semanas, además, estamos viviendo en Galicia un problema muy importante con la sanidad pública en una comarca, en Ourense, en la provincia de Ourense, con la comarca de Verín. Es curioso ver cómo muchas veces se habla pues de despoblación o se habla, digamos, de ese tipo de cuestiones, y estamos viendo como una comarca con más de 20.000 habitantes se está desmantelando pues un hospital y, lo que es más importante, los servicios de ginecología y particularmente de atención al parto. Por lo tanto, le hemos trasladado, además, digamos, de una fotografía más amplia, estas cuatro demandas, estas cuatro problemáticas, estos cuatro desafíos que son fundamentales, además de otros, en el contexto de actualidad, en el contexto político actual en Galicia, y, como ha dicho Yolanda, pues han sido trasladados y, bueno, entiendo que han sido, digamos, que recibidos, más allá de, además, de que puedan ser, digamos, que de diagnosis compartida. Y ahora, lo que quieran. Por romper el hielo. Ha habido 4 reuniones, que sepamos, 3 anunciadas y una secreta de ayer entre el PSOE y Esquerra Republicana. Se nos dice que hasta enero, por lo menos, no habrá, si es que lo hay, un pacto. Yo querría saber si ustedes tienen alguna información sobre la marcha de esas reuniones, visto que van a conformar una coalición con el Partido Socialista si hay investidura. ¿Cuál puede ser el problema para que se retrase tanto, al menos un mes, la investidura? Y si cree que Esquerra debería, pues, de alguna manera, flexibilizar sus posiciones para permitir un pacto antes. Gracias. Bueno, volvemos a decir que somos optimistas y que la información que todas tenemos es que las reuniones están yendo bien. Por tanto, hemos de ser ciertamente comprensivas, pues, sin lugar a dudas, bueno, se está abordando una salida, ¿no?, que es enormemente compleja para todas las partes. Por tanto, desde luego, somos optimistas, insistimos, sabemos que las cosas van bien y el tiempo, más allá de que todas deseamos, yo creo que todo el país desea que cuanto antes conformemos un Gobierno, y que es cierto que tenemos urgencias que han de ser abordadas. También es cierto que las negociaciones han de hacerse con la tranquilidad y la mesura que requieren. Vuelvo a decir que creo que el éxito de esta negociación justamente está siendo, aunque somos comprensivas por los medios de comunicación y las dificultades que hay, pero el éxito está en tomar los tiempos que sean necesarios y, por supuesto, que tengamos, pues, cierta confidencialidad en los debates que hay en la misma. Pero somos optimistas y estamos seguras que Cataluña, como creo de verdad que todo el país, quiere que cuanto antes tengamos un Gobierno, pero demos tiempo al tiempo, como se viene diciendo desde siempre.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Tenía un par de preguntas. Me gustaría recoger su opinión sobre lo que publicamos hoy en OK Diario sobre que Podemos ha estado pagando la vivienda personal del señor Pablo Echenique. La vivienda personal ha sido pagada por Podemos en el distrito de Salamanca. Y en segundo lugar, también como posible ministra de Trabajo, futurible ministra de Trabajo, ¿cómo ve esa conflictividad laboral que hay en el seno de Podemos con la escolta que ha sido dimitida y que les denuncia? O también el tema del abogado que denuncia posibles sobresueldos en el partido. Gracias. Sí, en primer lugar, creo que es evidente que los problemas internos de Podemos nos preocupan y le preocupan a todo el mundo, pero que hoy estamos para hablar de otra cuestión, que es una cuestión que creo que es especialmente relevante, como es la conformación de gobierno y las consultas al rey. Al respecto si tengo que ser sincero, además una de las informaciones yo la desconocía y lo demás, pues bueno, creo que son cuestiones internas que se deben de dirimir internamente, pero ya digo, hoy creo que estamos hablando fundamentalmente de otras cuestiones que tienen que ver con la visita al jefe del Estado. Sí. Ha dicho que es optimista, que las negociaciones, por lo que saben, van bien. No sé si cree que estas negociaciones pueden deparar en que la investidura pueda ser antes de Nochebuena, como dijo Pablo Iglesias, antes de fin de año. Y, en segundo lugar, querría preguntar si le han trasladado al rey, si ha tenido la suerte de conocer al menos las líneas maestras de ese gobierno de coalición que piensan formar. Gracias. Bueno, en relación a la primera cuestión, ya nos gustaría poderles dar una cita, pero un día, ¿no? Pero obviamente hemos de ser prudentes porque desconocemos cuándo se va a producir realmente el acuerdo con otras fuerzas políticas. En todo caso, es una negociación que está liderando el Partido Socialista, que así debe de ser, y obviamente además que es necesaria que sea entre el Partido Socialista y Esquerra. Por tanto, prudencia, seríamos temerarios si nos atreviésemos a decir aquí cuándo se debe producir. Insistimos, creo que todo el mundo quiere que la investidura se produzca cuanto antes. Y, en segundo lugar, hemos conversado de múltiples cuestiones con el jefe del Estado, que han de comprender también que debemos de ser prudentes y que no podemos desvelar aquí de ninguna de las maneras, aunque, grosso modo, les hemos dicho, hablamos de la conformación del Gobierno, de los problemas más relevantes que tiene nuestro país y del bloque de demandas que ha explicitado el señor Gómez Reino, que además, vuelvo a decir, ha mostrado interés particularmente por el tema de Alcoa, eso sí lo puedo decir, puesto que la Casa Real pensaba que estaba, digamos que ya zanjado la problemática por lo que atañe a Avilés y a Coruña. Desconocía exactamente la situación concreta de Mariña, pero el resto de las cuestiones lamento no poder desvelarlas. Creo que. Vale, perdón. ¿Antes de Navidad o después de Navidad? Gracias. No, dicen que serían temerarios, pero fue el propio Pablo Iglesias el que manifestó su interés en que hubiera un gobierno o dijo creer que podía haber un gobierno para Nochebuena. ¿Cree que se precipitó en esas declaraciones? Yo creo que Pablo Iglesias trasladó lo que es el sentir o la percepción y el deseo mayoritario de la mayor parte de la ciudadanía del conjunto del Estado. Me atrevería a decir incluso que más allá, digamos, de posiciones ideológicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue, no sé hasta qué punto, bueno, entiendo que manifestó una voluntad, una proyección de deseo que creo que es compartida y que creo que, bueno, al ser compartida, pues en nuestra responsabilidad como representantes políticas está la de llevarla a cabo. Pero bueno, como todo el mundo sabe, pues ahora mismo se está trabajando y lo que sí que es evidente es que de ninguna forma, desde nuestro espacio político queremos que se malogre este gobierno y por lo tanto, bueno, lo importante es que salga bien y evidentemente que salga cuanto antes, pero cuando sea posible. Sí, hace unos minutos aquí la señora Oramas comentaba que al no conocer el contenido del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, no podía dar un sí o un no al monarca sobre esa posible investidura. Quería saber
cuándo sería la fecha, cuándo se presentaría por lo menos al resto de grupos ese acuerdo y cómo se llevarían a cabo estas negociaciones con esos otros grupos de los que también puede depender el sí o no a la investidura. Bueno, estamos de acuerdo con la señora Oramas en que los programas son muy importantes y, desde luego, deben de ser el canal que concite la suma de votos. Por tanto, estamos de acuerdo con la señora Oramas. Claro que el programa es relevante y estamos seguras que desde Galicia en Común y desde el espacio confederal, igual que desde el Partido Socialista, cuando ese programa esté cerrado, que saben ustedes que se está trabajando en él, obviamente se hará público no solamente a los medios de comunicación, que por supuesto, en primer lugar, para que den cuenta del mismo a la sociedad española y, por supuesto, a quienes les competan, que sustancialmente considero que han de ser el propio señor Sánchez y el señor Iglesias, pues tramitarán la sustanciación de este acuerdo programático con las restantes formaciones políticas. Pero coincidimos que los votos han de fraguarse en atención al programa que se está negociando, porque vuelvo a decir que seguramente estamos más de acuerdo en muchas de las medidas que han de ser aplicadas en nuestro país de lo que pensamos. Seguramente que si hablamos de temas que nos afectan a todas, insisto, si dejamos otro tipo de cuestiones, seguramente será fácil ponernos de acuerdo.